Amanece en el Sahel. El sol todavía no quema, pero la tierra ya habla. Un hombre mayor se inclina, toma un puñado de semillas sin etiqueta, sin código de barras, sin nombre extranjero. Son semillas guardadas por generaciones. Semillas que sobrevivieron a la sequía, a las guerras, a las promesas rotas. Y hoy en silencio vuelven a la tierra. Porque en África el verdadero poder rara vez hace ruido. Y la pregunta que nadie en Washington ni en Bruselas quiere enfrentar es esta: ¿y si el arma más poderosa de África no fuera el oro ni el petróleo, sino una semilla? Durante décadas el control no vino con soldados, sino con contratos. No con tanques, sino con patentes. El modelo era simple: importar semillas, imponer condiciones, crear dependencia. Un sistema donde quien controla la semilla controla el pan, y quien controla el pan nunca necesita gobernar con violencia. Pero algo ha cambiado. Hoy, Burkina Faso y Mali han decidido romper el silencio. Han anunciado una alianza de semillas valorada en $1.800 millones. No es un programa agrícola más, no es ayuda, no es caridad. Es una declaración de soberanía, un giro estratégico que apunta directamente al corazón del sistema GMO occidental. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto: este movimiento no nace del odio hacia Occidente, sino del cansancio. Cansancio de pedir permiso para alimentarse. Cansancio de depender de semillas que no pueden guardarse, que no pertenecen a la tierra, que no pertenecen a la gente. Para los hombres que trabajan el campo en Burkina, la agricultura no es ideología. Es dignidad, es herencia, es futuro. Y cuando un pueblo empieza a proteger su comida, empieza a proteger algo mucho más grande. Antes de continuar, si este tema importa para África, para la soberanía y para el mundo que heredarán nuestros hijos, suscríbete ahora y dale me gusta a este video. Porque lo que está en juego aquí no es solo agricultura, es poder. Y en los próximos minutos veremos por qué una simple semilla podría marcar el principio del fin del dominio agrícola occidental en África. Y el comienzo de algo completamente nuevo. La alianza de semillas de $1.800 millones entre Burkina Faso y Mali no nació en una sala de conferencias de vidrio, ni en un informe del Banco Mundial. Nació en el campo, en conversaciones lentas, en la constatación de un fracaso repetido. Durante años los programas agrícolas prometieron rendimiento, estabilidad y modernización. Pero para muchos agricultores del Sahel, lo que llegó fue otra cosa: semillas, que no podían guardarse, contratos que no podían romperse, y una dependencia que crecía con cada cosecha. El modelo GMO occidental funcionaba con precisión matemática, pero ignoraba una verdad básica: la tierra africana no es un laboratorio, y su gente no es un experimento. Por eso, cuando Burkina Faso y Mali anuncian esta alianza, no lo hacen como un gesto simbólico, sino como una ruptura técnica, económica y política. El plan incluye bancos regionales de semillas autóctonas, investigación agronómica adaptada al clima del Sahel y una red de distribución que evita intermediarios extranjeros. No hay patentes externas, no hay royalties, no hay condiciones ocultas. Solo una idea simple y radical: las semillas africanas deben pertenecer a África. Para entender el alcance real de este movimiento, hay que escuchar a alguien como Isa, un agricultor de 68 años del norte de Burkina. Isa recuerda cuando su padre guardaba semillas en calabazas secas, seleccionando las mejores tras cada temporada. Luego llegaron las semillas mejoradas. Al principio los rendimientos subieron. Después los costos también. Cada año había que comprar de nuevo. Cada año la deuda crecía. Cuando la lluvia fallaba no había margen de error. Isa no habla de geopolítica, habla de miedo. Miedo a no poder alimentar a sus nietos. Hoy, por primera vez en décadas, ese miedo se ha reducido, porque esta alianza devuelve algo que se había perdido control. Y aquí es donde el evento deja de ser agrícola y se convierte en estratégico. Porque el sistema alimentario global no se sostiene solo con producción, sino con dependencia estructural.
Cuando un país no controla sus semillas, tampoco controla su precio del pan, su estabilidad social, ni su margen político. Burkina Faso y Mali han entendido esta ecuación con claridad. Y lo han hecho en un momento en que el poder occidental en África muestra grietas visibles. Estados Unidos y la Unión Europea siguen siendo actores centrales, pero su modelo de influencia basado en ayuda condicionada y cadenas de suministro cerradas ya no convence como antes. Esta alianza no grita, no amenaza, simplemente actúa. Y eso es lo que la hace peligrosa para el viejo orden. Porque no se puede sancionar una semilla sin sancionar a un pueblo entero. No se puede bloquear una herencia cultural sin quedar expuesto moralmente. En este punto entra en escena una figura clave, Ibrahim Traoré. Su enfoque no es ideológico, sino secuencial. Primero seguridad, luego soberanía económica, después soberanía alimentaria. Esta alianza encaja perfectamente en esa lógica. No promete milagros inmediatos, pero construye resiliencia. Y para una región marcada por crisis recurrentes, la resiliencia es poder. Ahora bien, este movimiento también plantea una pregunta incómoda para Occidente. ¿Qué ocurre cuando África deja de necesitar permiso para comer? ¿Qué ocurre cuando la ayuda deja de ser indispensable y pasa a ser opcional? La respuesta aún no está escrita, pero las primeras reacciones ya se sienten en los mercados agrícolas, en los despachos diplomáticos y en los informes internos que no llegan a los titulares. Porque cuando un sistema basado en dependencia empieza a resquebrajarse desde abajo, no cae de golpe, se erosiona. Y esa erosión lenta pero constante es exactamente lo que esta alianza ha puesto en marcha. La semilla ya está en la tierra. La pregunta ahora no es si crecerá, sino quién está preparado para el mundo que vendrá cuando lo haga. El momento en que una semilla deja de ser agricultura y se convierte en amenaza es silencioso. No hay sirenas, no hay discursos, solo llamadas que se repiten en oficinas lejanas, informes marcados como confidenciales, y una sensación incómoda que empieza a recorrer pasillos diplomáticos. Porque esta vez África no está pidiendo nada, está decidiendo. Y eso cambia todas las reglas. Cuando la noticia de la alianza de semillas comenzó a circular fuera del Sahel, la reacción no fue pública sino interna. Expertos agrícolas en Europa hablaron de riesgos para la seguridad alimentaria. Analistas en Washington usaron otra palabra precedente. Porque si Burkina Faso y Mali pueden romper el ciclo de dependencia, otros seguirán. Y entonces, el control deja de ser global. Durante décadas, el poder occidental en África se sostuvo sobre una premisa simple: sin nuestras semillas no podéis producir. Sin nuestra tecnología no podéis alimentar a vuestras ciudades. Pero esa premisa se está resquebrajando. Y lo hace desde abajo, desde la tierra, desde agricultores que no salen en titulares, pero que sostienen naciones enteras. En Bruselas, la preocupación no es solo económica, es simbólica, porque este movimiento expone una verdad incómoda. El modelo de ayuda condicionada ya no inspira respeto, inspira sospecha. En Estados Unidos, algunos lo minimizan diciendo que se trata de un proyecto regional limitado, técnicamente frágil. Pero quienes conocen la historia saben que los grandes cambios nunca empiezan como imperios. Empiezan como ejemplos. Y un ejemplo es contagioso. Mientras tanto, en África la reacción es distinta. No hay euforia descontrolada. Hay algo más profundo. Hay reconocimiento. En mercados rurales, los agricultores hablan de volver a guardar semillas. En cooperativas se discute cómo intercambiarlas sin intermediarios. En radios locales, la palabra que más se repite no es victoria, sino tranquilidad. Porque la tranquilidad nace cuando el futuro deja de depender de decisiones tomadas a miles de kilómetros. Este es el punto exacto en el que el conflicto se vuelve emocional. Porque no se trata de cifras ni de tratados. Se trata de dignidad. Se trata de hombres y mujeres que por primera vez en generaciones sienten que el suelo bajo sus pies vuelve a pertenecerles. Y aquí aparece el contraste más duro.
Mientras África construye resiliencia, Occidente muestra nerviosismo. No con amenazas abiertas, sino con advertencias veladas. Se habla de estándares de certificaciones de riesgos sanitarios. Lenguaje técnico que esconde una pregunta política. ¿Quién tiene derecho a decidir cómo se alimenta África? Esta pregunta no se formula en voz alta, pero está presente en cada reacción. Y la respuesta implícita que emerge desde el Sahel es clara. África. En este punto, la figura del liderazgo adquiere un peso simbólico enorme. No como caudillo, sino como catalizador. Alguien que entiende que la soberanía no se proclama, se construye. Y que la agricultura es el terreno más peligroso y más poderoso para hacerlo. Porque tocar la comida es tocar el corazón de una sociedad. Ahora bien, este camino no está libre de riesgos. La transición hacia semillas autóctonas requiere tiempo, coordinación, paciencia. Habrá errores. Habrá cosechas irregulares. Pero incluso esos errores serán propios. Y eso para muchos africanos ya es una victoria moral. En medio de este clímax silencioso, surge una pregunta que merece ser hecha con honestidad. Si la verdad fuera una semilla, ¿la plantaríamos aunque tardara años en dar fruto o la venderíamos por una cosecha rápida? Esta pregunta no es retórica. Es una invitación. Una invitación a reflexionar, a comentar, a posicionarse. Porque lo que está ocurriendo en Burkina Faso y Mali no es un rechazo al mundo, sino una redefinición de la relación con él. África no está cerrando puertas, está cambiando las condiciones de entrada. Y eso incomoda. Incomoda a quienes estaban acostumbrados a dictar términos. Incomoda a quienes confundieron ayuda con control. Pero también despierta respeto en quienes entienden que la verdadera cooperación solo existe entre iguales. Este es el clímax real de la historia. No una confrontación abierta, sino un cambio de eje. Un momento en el que el centro de gravedad se desplaza lentamente hacia quienes trabajan la tierra. Hacia quienes saben que la soberanía no se firma en tratados, se siembra. Y mientras el mundo observa dividido entre el escepticismo y la inquietud, una certeza empieza a tomar forma: el viejo orden agrícola ya no es incuestionable. Y cuando algo deja de ser incuestionable, empieza a caer. No hoy, no mañana, pero inevitablemente. La semilla está en la tierra. Las raíces ya buscan profundidad. Y el sonido que se escucha ahora no es de ruptura, sino de crecimiento. Un crecimiento que no pide permiso. Un crecimiento que no necesita aplausos. Solo tiempo. Y ese tiempo, por primera vez en mucho tiempo, parece estar del lado de África. Los grandes cambios no se miden primero en comunicados oficiales. Se miden en la mesa de la cocina, en el mercado del pueblo, en la forma en que una familia habla del mañana. A cientos de kilómetros de cualquier capital, Agua despierta antes del amanecer. Tiene 59 años y cultiva mijo desde que era niña. Durante mucho tiempo cada temporada comenzaba con la misma pregunta: ¿alcanzará el dinero para comprar semillas? Otra vez. Este año por primera vez esa pregunta no estuvo. Agua recibió semillas locales a través de la cooperativa. No firmó contratos. No prometió pagos futuros. Solo prometió cuidarlas y devolver una parte tras la cosecha. Para ella eso no es política. Es alivio. En otra región Moussa, un joven de 27 años decidió no emigrar. Había planeado irse al norte como tantos otros. Pero cuando escuchó que el programa agrícola necesitaba técnicos locales, se quedó. Aprendió a clasificar semillas, a almacenarlas, a registrar rendimientos. No gana mucho, pero duerme en su casa. Y eso cambia todo. Estas historias no aparecen en informes internacionales, pero son las que explican el impacto real de la alianza. Cuando la agricultura se estabiliza, la presión social baja. Cuando el campo respira, la ciudad se calma. Menos migración forzada, menos tensión, más previsibilidad. A nivel político esto se traduce en algo concreto: margen de maniobra. Un gobierno que no depende completamente de importaciones alimentarias puede negociar con más firmeza. Puede decir no sin miedo inmediato al desabastecimiento.
Puede planificar a 5 años, no a 5 semanas. Eso altera el equilibrio interno. Los alcaldes hablan de mercados más estables. Los maestros notan que los niños faltan menos a clase en época de cosecha. Incluso los precios del pan dejan de fluctuar con cada rumor internacional. No es un milagro, es un proceso. Y como todo proceso profundo genera resistencia. Algunos intermediarios locales pierden negocio. Algunos actores políticos temen perder influencia. Pero incluso esas tensiones son una señal de cambio. Porque el poder, cuando se redistribuye, siempre incomoda a alguien. En una pequeña ciudad fronteriza, un comerciante resume el sentimiento general con palabras simples. Antes esperábamos. Ahora organizamos. Esa frase explica más que cualquier discurso. La alianza de semillas no elimina todos los problemas. La seguridad sigue siendo frágil. El clima sigue siendo duro. Pero introduce algo nuevo en la ecuación continuidad. Y la continuidad es la base de la estabilidad política. Cuando las familias pueden planificar las comunidades, resisten mejor la manipulación externa y la radicalización interna. A nivel institucional, este impacto se siente en decisiones más sobrias. Menos improvisación, más coordinación regional, más confianza en soluciones locales. No se trata de cerrar fronteras ni de rechazar cooperación. Se trata de redefinir prioridades. Primero comer, luego negociar. Y aquí aparece una verdad que muchos prefieren ignorar: la soberanía alimentaria no es un lujo ideológico. Es un seguro social. Un amortiguador político, un ancla civil. Cuando la comida deja de ser un arma externa, la política interna gana oxígeno. Y eso, para una región marcada por crisis repetidas, es un cambio profundo. No visible desde lejos, pero palpable para quienes viven allí. En el fondo, el impacto civil y político de esta alianza se resume en una escena sencilla: una familia que guarda semillas para el año siguiente. Ese gesto pequeño contiene una promesa enorme. La promesa de que el futuro no llegará en un camión extranjero, sino que crecerá desde la propia tierra. Cuando un cambio real ocurre en África, rara vez se anuncia con titulares estridentes en los grandes medios internacionales. Se detecta primero en los márgenes, en informes técnicos, en notas internas, en reuniones cerradas, donde el tono es más prudente que optimista. Así ha sido con la alianza de semillas entre Burkina Faso y Mali. En público, la reacción de Estados Unidos y de la Unión Europea ha sido medida casi distante. Se habla de observación, de evaluación, de necesidad de garantizar estándares, un lenguaje cuidadosamente elegido que evita el conflicto directo, pero que revela inquietud. Porque lo que está en juego aquí no es solo agricultura africana. Es el equilibrio de influencia en un continente que durante décadas fue considerado terreno predecible. En Washington, algunos analistas reconocen en privado que el problema no es la alianza en sí, sino lo que representa. Un modelo alternativo, un ejemplo replicable. Si otros países del Sahel adoptan el mismo camino, la capacidad de presión occidental se reduce. No desaparece, pero pierde exclusividad. En Bruselas, la preocupación adopta otra forma. Europa depende de estabilidad en África para gestionar migración, seguridad y comercio. Y la estabilidad, paradójicamente, puede aumentar cuando África gana autonomía. El dilema es incómodo: apoyar un proceso que reduce dependencia, pero también reduce control. Durante años, la relación se basó en una asimetría silenciosa. Ayuda a cambio de alineamiento. Cooperación a cambio de condiciones. Hoy esa lógica empieza a verse antigua. No porque Occidente haya perdido poder, sino porque África ha aprendido a usar el suyo. En foros internacionales, algunos diplomáticos africanos hablan con un tono distinto. Menos defensivo, más firme. No piden excepciones, piden respeto. Y ese cambio de tono no surge de discursos, sino de hechos concretos como esta alianza. Porque cuando un país puede alimentar a su población con mayor previsibilidad, negocia desde otro lugar. En este contexto, Estados Unidos y la Unión Europea
enfrentan una elección estratégica. Pueden insistir en modelos del pasado tratando de preservar influencia mediante presión indirecta. O pueden adaptarse a una relación más horizontal basada en cooperación real y no en dependencia estructural. Ninguna de las dos opciones es sencilla, pero ignorar el cambio tampoco lo detendrá. En medios económicos internacionales ya se habla de un desacoplamiento parcial en ciertos sectores agrícolas africanos. No como ruptura, sino como diversificación. Y la diversificación siempre reduce monopolios. Para África, este escenario abre oportunidades y riesgos. La oportunidad es clara: mayor margen de decisión, mayor resiliencia frente a crisis externas. El riesgo también lo es: errores propios ya no podrán atribuirse a otros. La responsabilidad aumenta junto con la autonomía. Pero para muchos líderes y ciudadanos africanos, ese es un precio justo. Mejor equivocarse por cuenta propia que acertar bajo tutela permanente. En el tablero global, este movimiento no convierte a África en antagonista de Occidente, la convierte en interlocutor, y eso cambia la dinámica, porque los interlocutores no obedecen, negocian. No aceptan condiciones sin debate, proponen alternativas. Este es el verdadero impacto internacional de la Alianza de Semillas. No un conflicto inmediato, sino una reconfiguración lenta del respeto. Mientras tanto, el mundo observa. Algunos con escepticismo, otros con cautela, y unos pocos con admiración silenciosa. Porque entienden que cuando una región decide controlar algo tan básico como su comida, está enviando un mensaje que va más allá de fronteras y bloques. Un mensaje que dice: estamos listos para caminar con nuestras propias piernas. Y ese mensaje, tarde o temprano, exige respuesta. Al final, toda gran historia se resume en una elección simple: depender o construir, esperar o sembrar. Lo que hemos visto en Burkina Faso y Mali no es un acto de desafío vacío ni una provocación contra nadie. Es una decisión madura tomada en silencio con los pies firmes sobre la tierra. Durante demasiado tiempo, África fue observada como un territorio que debía ser guiado, corregido o gestionado desde fuera. Pero las generaciones que trabajan hoy el campo africano no piden lecciones, piden respeto. Y el respeto empieza cuando un pueblo puede alimentar a los suyos sin pedir permiso. Esta alianza de semillas no promete un paraíso inmediato, promete algo más valioso: continuidad. La posibilidad de fallar y corregir sin romperse. La posibilidad de heredar algo más que deudas. Para los hombres y mujeres que cultivan bajo el sol del Sahel, la semilla no es un símbolo abstracto. Es memoria, es identidad. Es la voz de los abuelos diciendo que la tierra responde cuando se la escucha. Y eso es lo que hace este momento tan poderoso. No se trata de Occidente perdiendo. Se trata de África encontrándose. Encontrando su ritmo, su camino, su manera de relacionarse con el mundo. En un tiempo donde el ruido domina la política global, este cambio ocurre sin gritos, sin desfiles, sin propaganda excesiva. Ocurre en graneros, en cooperativas, en manos callosas que seleccionan semillas para la próxima temporada. Esa imagen vale más que cualquier discurso, porque nos recuerda que el verdadero progreso no siempre se anuncia. A veces simplemente crece. Para quienes observan desde Europa o América, este proceso ofrece una lección incómoda pero necesaria. La estabilidad no nace de la dependencia eterna, sino de la capacidad de decidir. La cooperación real no se construye desde arriba, sino entre iguales. Y cuando una región gana autonomía, no se vuelve enemiga del mundo. Se vuelve adulta. África está entrando en esa etapa. Con errores, con dudas, pero con una determinación que ya no puede ignorarse. El futuro no será perfecto. Habrá sequías, habrá tensiones, habrá decisiones difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo ese futuro se discute en casa. No se importa empaquetado. Y eso cambia todo. Para el espectador que ha llegado hasta aquí, hay algo importante que reconocer. Esta historia no es solo sobre África, es sobre dignidad humana, sobre el derecho universal a construir sin tutela permanente,
sobre la idea tan antigua como la agricultura misma de que quien cuida la tierra, cuida su destino. Si este relato te ha hecho reflexionar si has sentido que aquí se está jugando algo más profundo que política o economía, entonces ya eres parte de esta conversación, porque las ideas como las semillas necesitan terreno fértil para crecer. Y ese terreno empieza con la atención, con la reflexión, con la palabra compartida. Antes de cerrar te invito a algo sencillo pero significativo. Si crees que África merece decidir su propio destino, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Comparte este contenido con alguien que valore la dignidad, la soberanía y el trabajo silencioso que construye futuro. Deja un comentario con una palabra que defina para ti este momento histórico. Porque las semillas no hacen ruido al crecer, pero cuando lo hacen, transforman el mundo. Y este crecimiento lento y firme ya está en marcha.